Imagina por un instante que tu mente dejara de ser un campo de batalla y se convirtiera en un lugar sagrado donde habita la paz, la claridad y la voz de Dios. Imagina que pudieras enfrentar los desafíos de la vida con la sabiduría, la templanza y la compasión con la que Cristo caminó por esta tierra. ¿Cómo cambiaría tu día, tu hogar, tu forma de mirar a los demás? ¿Qué tipo de decisiones tomarías si tus pensamientos estuvieran alineados con el corazón de Jesús? Tal vez no lo sabes aún, pero ese cambio es posible y está mucho más cerca de lo que imaginas. Y si te dijera que dentro de ti hay una capacidad sobrenatural que Dios mismo ha depositado, un poder espiritual que transforma tu manera de pensar para que empieces a ver, sentir y actuar como Cristo lo haría en tu lugar. Y si te dijera que no nacimos sabiendo pensar como Él, pero fuimos llamados a aprenderlo, y que la mente de Cristo no es un concepto místico, sino una realidad alcanzable para quienes caminan con fe, hambre de Dios y disposición a renovar su entendimiento. Este video no es uno más. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Dios quiere enseñarte cómo piensan los que han sido llamados a cambiar el mundo desde adentro hacia afuera. Muy pocos entienden el poder que hay detrás de una mente renovada por el Espíritu, y quienes lo descubren comienzan a vivir en una dimensión espiritual que no se limita a lo humano. Hoy vas a descubrir cómo Dios reeduca nuestro pensamiento, cómo moldea nuestras ideas, cómo rompe los patrones viejos para sembrar una sabiduría nueva, pura y eterna. Este no es solo un estudio, es un viaje hacia lo profundo del carácter de Cristo, reflejado en cada pensamiento que Él quiere que habite en ti. Piensa en esto. Todo lo que haces nace de lo que piensas, y lo que piensas determina el fruto que das. Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a enseñarnos cómo ver el mundo desde el reino. ¿Cómo respondía al rechazo? ¿Cómo enfrentaba el dolor? ¿Qué pensaba cuando los hombres lo acusaban, cuando los suyos lo abandonaban, cuando el mundo se burlaba de su pureza? Hoy vamos a aprender a pensar como Él, a mirar con ojos de misericordia, a callar con sabiduría, a elegir con propósito. Porque si tu mente cambia, tu vida entera cambiará. Durante los próximos minutos, te voy a llevar a través de 6 enseñanzas profundamente bíblicas, donde aprenderemos cómo Dios ha enseñado a su pueblo, generación tras generación, a pensar de forma distinta al mundo. Cada enseñanza no solo está diseñada para edificarte, sino para abrir tus ojos espirituales a una realidad mayor. Nos vamos a sumergir en pasajes, historias y principios que revelan cómo opera la mente de Cristo y cómo podemos adoptarla como nuestro estilo de vida. Prepárate, porque en la penúltima enseñanza se esconde una clave poderosa que puede abrir una puerta que llevas años golpeando. Solo quienes lleguen hasta allí podrán recibirla. Amado hermano, si hoy llegaste buscando dirección, señales o respuestas, este puede ser el video que el Señor preparó para ti. No te distraigas, no lo pauses. Este no es contenido religioso. Es alimento para tu alma. Hoy entenderás por qué tantas veces tus pensamientos sabotean tus oraciones y cómo Dios quiere enseñarte a alinear tu mente con su voluntad. No basta con creer, también hay que pensar como Él. Y esa es una de las armas más potentes contra la confusión, la ansiedad, el pecado y la duda. Por eso, antes de comenzar, quiero invitarte a declarar tu compromiso escribiendo en los comentarios la frase: hoy decido permitirle a Dios que moldee mi forma de pensar. Al hacerlo, estás sellando tu decisión espiritual de iniciar este proceso de transformación. Dale me gusta a este video, porque con ese simple acto estás ayudando a que más hijos de Dios, que ahora mismo están confundidos,
reciban esta enseñanza que puede ser luz en medio de su oscuridad. Estás colaborando con el reino, y por eso te bendigo. Suscribirte a este canal no es solo un gesto, es un acto de fe. Muchos de los que nos siguen viven en lugares donde no tienen acceso a una iglesia o una comunidad espiritual. Para ellos, estos videos son su alimento, su refugio, su consuelo. Por eso necesitamos que todos participemos, y cuando tú comentas, das me gusta o compartes, estás siendo parte de algo más grande. Estás expandiendo el reino con tus propias manos. Estás sembrando esperanza donde otros solo encuentran silencio. Quédate hasta el final, porque algo especial te está esperando. Hay enseñanzas aquí que han despertado el corazón de miles. Y hoy, el Señor quiere hacer eso contigo. Vamos a empezar este viaje. Vamos a descubrir juntos cómo Dios nos enseña a pensar como Cristo. Comenzamos. Cuando hablamos de aprender a pensar como Cristo, necesitamos entender que no se trata simplemente de copiar sus acciones, sino de ser transformados desde la raíz, desde los pensamientos que originan nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Por eso, uno de los ejemplos más potentes en la Escritura sobre una mente reeducada por Dios es la vida de Daniel. No solo por su fe o por su integridad, sino por la manera en la que su pensamiento fue moldeado desde muy joven para resistir y prevalecer en medio de un sistema que buscaba controlar su manera de ver el mundo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Dejó su tierra, su cultura, su idioma, su comida, su pueblo, y se encontró rodeado de una sociedad completamente opuesta a todo lo que él creía. Babilonia no solo quería que hablara como ellos, que se alimentara como ellos o que estudiara como ellos. Babilonia quería que pensara como ellos. Quería borrar su identidad espiritual y reprogramar su mente. Pero Daniel decidió algo que hoy puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver este estudio. Propuso en su corazón no contaminarse. Esa fue una declaración mental, un posicionamiento interno, un límite espiritual que comenzó en su pensamiento antes de reflejarse en sus acciones. Cuando nos enfrentamos a entornos que contradicen lo que creemos, lo más fácil es adaptarnos, ceder, pensar que no pasa nada si aceptamos ciertas ideas solo para sobrevivir. Pero el pensamiento de Cristo no es conformista, no negocia su integridad por comodidad. Daniel fue instruido en la ciencia de los caldeos, pero no dejó que su mente fuera arrastrada por la sabiduría de este mundo. Fue enseñado, sí, pero no adoctrinado. Fue expuesto, sí, pero no moldeado. Lo que Dios quiere mostrarnos hoy es que una mente transformada no necesita ser apartada del mundo para mantenerse fiel. Daniel vivía en el palacio del enemigo, pero su mente vivía en la presencia de Dios. Era joven, sí, pero su pensamiento era firme. No reaccionaba por impulso. No se dejaba manipular por la presión del entorno. Pensaba antes de actuar. Oraba antes de hablar. Se inclinaba ante Dios antes de inclinarse ante cualquier sistema. Y aquí viene algo crucial. El rey Nabucodonosor decidió cambiar el nombre de Daniel. Le puso Belsasar, un nombre babilónico, con el propósito de desconectarlo de su identidad espiritual. Lo mismo hace el enemigo hoy. Quiere cambiar la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre el propósito de nuestra vida. Quiere distorsionar la verdad con filosofías humanas, con relativismo, con pensamientos que suenan lógicos, pero que están vacíos de verdad. Pero Daniel no se dejó reetiquetar. Aunque todos lo llamaran Belsasar, su interior seguía respondiendo al llamado de Dios como Daniel. Dios es mi juez. Pensar como Cristo implica lo mismo. No aceptar los nombres ni los pensamientos que el sistema quiere imponernos. La mente de Cristo
es una mente que discierne lo que viene de Dios y lo que viene disfrazado de sabiduría, pero lleva veneno espiritual. Es una mente que no necesita aprobación humana, porque ya ha sido aceptada por el Padre. El ayuno que Daniel hizo al rechazar los manjares del rey fue un acto mental antes que físico. No fue solo una dieta, fue una renuncia consciente a una mentalidad que lo alejaba de su propósito. Él sabía que lo que consumimos afecta lo que pensamos, y lo que pensamos afecta cómo vivimos. Muchos de nosotros necesitamos hoy hacer ese mismo tipo de ayuno. Dejar de alimentar la mente con ideas que contradicen la palabra de Dios. Necesitamos decirle al Señor: purifica mis pensamientos, limpia mi interior, enséñame a filtrar lo que permito entrar en mi mente. El resultado fue sorprendente. Dios le dio a Daniel conocimiento, inteligencia y sabiduría 10 veces mayor que a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas tu mente, Dios la expande. Cuando tú limpias tu interior, Dios te revela cosas que otros no pueden entender. Daniel no solo interpretó sueños, interpretó realidades espirituales. Su mente fue usada como un canal de revelación. Fue un hombre que, por pensar distinto, gobernó distinto. No necesitó violencia ni alianzas humanas. Su mayor arma fue su forma de pensar. Y esto es exactamente lo que Dios quiere despertar en nosotros hoy. El Espíritu Santo desea formar en nosotros una mentalidad firme, sobria, santa, resistente, capaz de discernir y permanecer. Una mente que no se contamina, que no se rinde, que no se acomoda, que no reacciona según las emociones, sino que responde según el Espíritu. Nosotros, como Daniel, también vivimos en medio de un mundo que quiere reprogramarnos. Nos hablan de éxito, de placeres, de libertades disfrazadas, de verdades flexibles, pero necesitamos recordarnos cada día que nuestra mente fue creada para cosas mayores. Dios no quiere solo que conozcamos su palabra, quiere que pensemos desde ella, que tomemos decisiones con la mente de Cristo, que miremos a los demás con la compasión de Cristo, que resistamos la presión del mundo con la convicción de Cristo. Y aquí es donde nos detenemos por un momento, porque este camino no termina aquí. Aún hay más profundidad en la vida de Daniel, que revela cómo pensar como Cristo no es una teoría, sino una práctica diaria que lo cambia todo. En el siguiente tramo de este estudio, veremos qué pasó cuando esa forma de pensar fue puesta a prueba bajo amenaza de muerte, y cómo la fidelidad mental de Daniel lo llevó a una dimensión espiritual donde muy pocos han entrado. La prueba más intensa que enfrentó la mente de Daniel no fue resistir la comida del rey, ni aprender la lengua de los caldeos. La verdadera confrontación ocurrió cuando sus principios fueron desafiados por decretos que amenazaban su vida. Cuando se le ordenó dejar de orar durante 30 días a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no titubeó. No entró en debate, no buscó una salida intermedia, no racionalizó la obediencia a un decreto injusto. Su mente ya estaba entrenada en obedecer a Dios por encima de todo. Él sabía algo que muchos aún no comprenden, que la fidelidad en lo secreto prepara la fuerza mental para la fidelidad en lo público. Daniel no reaccionó con miedo. Su pensamiento no fue el de quien calcula las consecuencias, sino el de quien confía en lo eterno. La mente de Cristo no evalúa la obediencia en términos de peligro, sino en términos de propósito. Por eso, Daniel subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, como lo hacía cada día. Su rutina de comunión era inquebrantable porque su pensamiento estaba anclado en la verdad. Mientras otros hubieran cedido por temor al castigo, él se mantuvo firme porque su conciencia estaba ya sometida a la voluntad de Dios. Este acto no fue solo un gesto de valentía,
fue una muestra de cómo una mente moldeada por Dios piensa con libertad, incluso en tiempos de opresión. ¿Cuántas veces nosotros detenemos nuestras oraciones, apagamos nuestras convicciones o escondemos nuestra fe porque tememos el juicio de los demás? Daniel no solo oraba cuando era seguro hacerlo, oraba cuando sabía que lo estaban observando. Su mente no estaba programada para agradar a los hombres, sino para obedecer a su Señor. Y la consecuencia fue radical. Lo arrojaron al foso de los leones. Pero lo que nadie entendía es que la verdadera fiera no estaba dentro del foso, sino fuera de él, en los pensamientos corruptos de quienes lo acusaban. Daniel no descendió a una trampa, descendió a un altar. Porque la mente que está alineada con Dios transforma cualquier lugar en un escenario de victoria. En el foso no clamó, no forcejeó, no suplicó, descansó, porque su mente estaba en paz. El hombre que sabe en quién ha creído no necesita gritar cuando el peligro se aproxima, porque el que ha cultivado pensamientos de fe no se tambalea cuando la amenaza ruge, y fue allí, en la oscuridad y el silencio, donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de la Escritura. Los leones no lo tocaron. ¿Por qué? Porque una mente transformada por Dios no solo afecta nuestras decisiones, también mueve lo espiritual. El ángel fue enviado no solo porque Daniel oraba, sino porque su forma de pensar le había sido agradable a Dios. El rey mismo lo reconoció al día siguiente. Tu Dios, a quien continuamente sirves, te ha librado. Y esto nos enseña que la mente de Cristo es continua, no se activa por momentos, no se apaga en temporadas difíciles, no cambia con las circunstancias. Hermanos, aquí hay un secreto oculto que pocos saben. Tu forma de pensar no solo define tu carácter, define tu atmósfera espiritual. Una mente renovada puede atraer favor, protección, dirección y milagros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a pensar como Cristo, empezamos a vivir bajo un nuevo gobierno, el del reino. Un gobierno donde la paz no depende del entorno, sino del interior. Donde la sabiduría no proviene de libros humanos, sino de la mente de Dios operando en nosotros. Y ahora llegamos a una enseñanza vital. No se puede tener la mente de Cristo sin comunión con el Espíritu de Cristo. Daniel no tenía la Biblia como la tenemos hoy, pero tenía una vida de oración, un tiempo apartado, una búsqueda constante. No se trataba solo de resistir el pecado, sino de permanecer alineado. Esa es la clave. Muchos oran cuando todo va mal, pero los que piensan como Cristo oran para mantenerse bien, para mantenerse firmes, para mantenerse sobrios. No esperan a que la tormenta llegue. Preparan su mente antes que el cielo se nuble. Nosotros también estamos llamados a establecer ese tipo de disciplina espiritual, no para cumplir un ritual, sino para renovar nuestro interior, porque no es suficiente dejar de pensar mal. Hay que aprender a pensar bien. No basta con resistir el mundo. Hay que abrazar el reino. Y esto solo es posible cuando dejamos que la palabra de Dios forme parte activa de nuestros pensamientos. No como teoría, sino como fundamento. No como letra, sino como vida. La historia de Daniel no termina en el foso. Fue sacado sin daño, y sus enemigos terminaron donde él debió estar. Lo que nos recuerda que quien piensa como Cristo no solo es protegido, sino que termina en posiciones de honra. El rey lo exaltó, el imperio lo reconoció. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra. Y el que piensa como Cristo no necesita promoción humana. Su obediencia lo lleva donde Dios quiere colocarlo. En conclusión, la vida de Daniel nos enseña que la mente que se propone no contaminarse, que se entrena en la comunión, que se mantiene fiel en lo secreto y que responde con sabiduría ante la presión, es una mente que Dios puede usar
para manifestar su reino en la tierra. No importa el lugar, el sistema ni la amenaza. Una mente como la de Cristo es luz en Babilonia, es fortaleza en el foso, es testimonio en el palacio. Y ahora que hemos visto este poderoso ejemplo, es tiempo de avanzar. En el siguiente tramo de este estudio, vamos a descubrir cómo Jesús mismo fue confrontado en su pensamiento y cómo nos dejó una ruta clara para que, en medio de nuestras propias tentaciones, podamos pensar como Él y no ceder. Porque pensar como Cristo no es un lujo, es una urgencia para estos tiempos. La batalla mental de Jesús en el desierto. Después de ver cómo Daniel mantuvo su mente firme y sin contaminar en medio de un sistema hostil, ahora es necesario que miremos al centro de nuestra fe, a Cristo. Porque si hay alguien que verdaderamente encarnó la mente perfecta, fue Él. Pero esa mente no se manifestó mágicamente. Fue forjada en la obediencia, en la palabra y, sobre todo, en la prueba. Y ninguna prueba fue más intensa, más simbólica y más reveladora de su mente que el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no por error ni castigo, sino como parte del entrenamiento espiritual que anticipaba su ministerio. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de sanar, tenía que demostrar que sus pensamientos estaban completamente rendidos a la voluntad del Padre. No bastaba con tener un corazón puro, era necesario tener una mente alineada. El desierto no era solo un lugar físico, era un campo de batalla mental. Allí no había gente, no había distracciones, solo hambre, soledad y la voz del enemigo susurrando tentaciones. Durante 40 días, el Hijo de Dios ayunó, no solo como acto de consagración, sino como forma de purificar su interior y debilitar todo aquello que pudiera interferir en su comunión con el Padre. Y fue precisamente al final de ese ayuno, en el momento de mayor vulnerabilidad física, cuando Satanás apareció. Lo que vino después fue más que una confrontación espiritual. Fue una guerra de pensamientos, una lucha entre dos formas de ver la vida, la del reino y la del mundo. La primera tentación fue directa. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Parece una simple incitación al uso del poder, pero era mucho más profunda. Era un ataque a la identidad, una provocación para que Jesús dudara de quién era. Así como Daniel fue despojado de su nombre en Babilonia, aquí el enemigo intenta sembrar duda en la mente de Jesús. Pero el Señor no responde desde la emoción, ni desde el orgullo. No se justifica, no se defiende. Responde con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la clave. La mente de Cristo no razona desde el hambre, sino desde la verdad. El pensamiento carnal dice, tengo necesidad, por tanto, puedo hacer lo que sea para saciarla. Pero la mente espiritual dice, aunque tenga hambre, no negociaré mis principios por una solución rápida. ¿Cuántos de nosotros justificamos nuestras decisiones erróneas por nuestras carencias? Jesús nos enseña que no se trata de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Que nuestros pensamientos deben estar fundados en lo eterno, no en lo momentáneo. La segunda tentación fue más sutil. Lánzate desde el pináculo del templo, porque está escrito que Dios enviará ángeles para que no tropieces. Aquí el enemigo usa la escritura. Manipula el texto sagrado para provocar una decisión absurda. Esto es importantísimo. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. El pensamiento de Cristo discierne, filtra, cuestiona la intención detrás del mensaje. Jesús no cae en el juego. No se impresiona por un versículo fuera de contexto.
Vuelve a la palabra con sabiduría y responde: no tentarás al Señor tu Dios. Amado hermano, pensar como Cristo implica no ser ingenuos con lo que oímos, leemos o sentimos. Necesitamos una mente entrenada en la verdad para no dejarnos seducir por medias verdades, por emociones camufladas de fe o por decisiones disfrazadas de espiritualidad. Jesús nos enseña que la verdadera mente espiritual no busca provocar a Dios, ni forzar milagros, ni usar la fe como excusa para imprudencias. La mente de Cristo es sobria, sensata, equilibrada, profundamente arraigada en la obediencia. Y luego viene la tercera tentación, la más descarada: todo esto te daré si postrado me adoras. El enemigo muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le ofrece poder, influencia, dominio, sin cruz, sin dolor, sin espera. Le ofrece el resultado sin el proceso. Pero Jesús no negocia. Su mente no está enfocada en resultados, sino en fidelidad. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice, cerrando el ciclo de tentaciones con una afirmación categórica de quién gobierna su pensamiento. Aquí se revela una verdad poderosa. El pensamiento de Cristo está totalmente gobernado por el Padre. No responde desde el deseo de reconocimiento, ni desde la impaciencia, ni desde el afán de poder. Su mente está llena de reverencia, de propósito eterno, de alineación total con lo que el cielo quiere. Nosotros también seremos tentados a tomar atajos, a buscar caminos más rápidos, a querer la bendición sin el proceso. Pero pensar como Cristo es abrazar el camino, aunque duela. Es confiar en el tiempo de Dios. Es saber que si algo requiere que dejes de adorar al Padre, no vale la pena obtenerlo. Cuando Jesús resistió estas tentaciones, dice la palabra que el diablo se alejó y vinieron ángeles a servirle. Esa es otra promesa. Cuando mantenemos nuestra mente firme, el enemigo no tiene más argumentos. Cuando no reacciona nuestra carne, se activa el respaldo del cielo. Jesús no solo salió del desierto como un sobreviviente, salió como un conquistador. Su ministerio comenzó con autoridad porque su mente ya había demostrado obediencia. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y por eso, ahora puede ayudarnos a nosotros cuando somos tentados. Querido hermano, esta es la buena noticia. No estás solo en tu batalla mental. El mismo Jesús que venció en el desierto vive en ti por medio del Espíritu. Y ese Espíritu está dispuesto a enseñarte cómo resistir, cómo filtrar pensamientos, cómo confrontar la mentira con la verdad. No es cuestión de repetir frases bíblicas, sino de dejar que la palabra transforme lo que piensas. Porque una mente renovada no solo se defiende del mal, vive para el bien. En el próximo paso de este viaje, vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo entendió esta realidad y nos dejó una instrucción poderosa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a aprender qué significa eso en la práctica, cómo se lleva a cabo esa transformación y qué frutos trae para nuestra vida cuando dejamos de pensar como el mundo y comenzamos a pensar como Cristo. Cuando Pablo escribe a los Efesios y les dice, «Renovaos en el espíritu de vuestra mente», no está haciendo una sugerencia poética ni una frase decorativa para motivar a los creyentes. Está señalando una necesidad vital, una urgencia espiritual, un mandato sin el cual la vida cristiana se vuelve estéril, débil y vulnerable. El apóstol entendía que toda transformación real comienza en lo invisible, y que lo invisible más determinante en nosotros es la manera en la que pensamos. Pablo no hablaba desde la teoría. Él mismo había pasado por un cambio radical de mentalidad. De ser un fariseo obsesionado con la ley, rígido y religioso, se convirtió en un hombre lleno de gracia, misericordia y profundidad espiritual.
Pero ese cambio no fue instantáneo. Fue el resultado de un proceso donde su mente fue desintoxicada del viejo hombre y reeducada por el Espíritu Santo. Pablo aprendió a cuestionar sus propios pensamientos, a discernir lo que venía de Dios y lo que venía del orgullo, del pasado, del sistema religioso. Cuando dice renovaos, está usando un verbo activo, no pasivo. Es decir, no se trata de sentarse a esperar que el Espíritu lo haga todo, sino de colaborar con Él, cediendo espacio para que su verdad reforme nuestras estructuras internas. Renovar la mente es someter nuestras opiniones, creencias, argumentos, heridas y patrones a la luz de Cristo. Es permitir que Él diga lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo. Es dejar de medir el mundo con nuestra lógica y empezar a verlo desde el reino. El espíritu de la mente no se refiere solo al pensamiento consciente, sino a la atmósfera interior que gobierna nuestras decisiones. Esa mezcla de emociones, valores, convicciones y tendencias que influyen incluso antes de que lo notemos. Y esa atmósfera solo puede ser purificada por el fuego de la palabra y la obra continua del Espíritu Santo. No basta con cambiar ideas, hay que cambiar la fuente que alimenta esas ideas. El problema es que muchas veces intentamos cambiar nuestras conductas sin tocar nuestros pensamientos. Intentamos actuar bien sin pensar bien. Y eso no solo es frustrante, es imposible. Porque lo que uno piensa en secreto, termina viviendo en público. Por eso, Pablo no dice, renovad vuestras acciones, sino vuestra mente. Porque él sabía que cuando la mente es purificada, las acciones se alinean solas. Cuando los pensamientos cambian, las decisiones se vuelven sabias y la vida comienza a producir fruto. La mente de Cristo no es simplemente un conocimiento teológico. Es una forma de pensar que desarma los argumentos del orgullo, que confronta el ego, que interrumpe los ciclos de autodestrucción. Es la mente que perdona cuando lo lógico es vengarse, que calla cuando la carne quiere gritar, que espera cuando todo en nosotros quiere correr, que sirve cuando el mundo dice, mereces que te sirvan, que ora cuando el alma quiere rendirse. Es una forma de mirar el mundo, la vida y a nosotros mismos desde la perspectiva eterna del Padre. Pero esta renovación no ocurre con velocidad, es un proceso, y como todo proceso espiritual, requiere constancia. Por eso, es vital que cada uno de nosotros evalúe con honestidad qué estamos permitiendo que alimente nuestra mente. ¿Qué pensamientos dejamos habitar en nosotros? ¿Qué narrativas permitimos que se repitan? ¿Qué heridas no confrontamos y se siguen transformando en pensamientos tóxicos? ¿Qué conversaciones, series, redes, ideas estamos absorbiendo sin filtro? No se trata de vivir paranoicos, sino conscientes. Daniel no dejó de estudiar en Babilonia, pero sí filtró. Jesús no dejó de caminar entre pecadores, pero jamás permitió que sus pensamientos fueran moldeados por el pecado. Y nosotros, como seguidores suyos, debemos adoptar la misma actitud, estar en el mundo, pero no pensar como el mundo. Ser luz, no solo con lo que decimos, sino con lo que pensamos cuando nadie nos ve. Aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro. Porque no se trata de lograrlo por fuerza de voluntad, ni de memorizar versículos para repetirlos como fórmulas mágicas. Se trata de caminar con Él cada día, permitirle que nos muestre cuáles pensamientos no honran al Padre, y darle permiso para desmantelarlos y sustituirlos con su verdad. Se trata de aprender a reconocer su voz dentro de nosotros y dejar que esa voz se vuelva la principal en nuestro interior. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo algo profundo,
que el mundo tiene una forma, una presión invisible que intenta meternos en su molde. Pero nosotros no fuimos llamados a encajar, sino a ser transformados. La palabra transformaos en el griego original es la misma que se usa para describir la transfiguración de Jesús en el monte, un cambio de forma desde el interior que se hace evidente por fuera. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Imagina por un momento que cada vez que enfrentas una crítica, no reaccionas con amargura, sino con compasión, que cada vez que una tentación golpea a tu puerta, tu mente responde con la fuerza de la verdad. Que cada vez que la ansiedad quiere nublarte, tú piensas en la fidelidad del Padre y hallas paz. Ese es el fruto de una mente renovada. Y eso es lo que el Señor quiere darte. Pero no es automático. Hay que entrenarse. Así como un atleta entrena su cuerpo, nosotros debemos entrenar nuestra mente. Leer la palabra no como un ritual, sino como alimento. Meditar en ella. Memorizarla. Orar con ella. Hablarla. Dejar que nos corrija, que nos ubique, que nos edifique. Porque el pensamiento que no es renovado por Dios inevitablemente será gobernado por el sistema de este mundo. Hermanos, si queremos ver frutos reales, tenemos que comenzar por dentro. El reino de Dios no comienza con milagros exteriores, comienza con una mente rendida. Cuando tú comienzas a pensar como Cristo, todo cambia. Tus emociones se ordenan, tus prioridades se alinean, tus palabras cobran poder, tus decisiones tienen propósito, tus relaciones sanan. Y sobre todo, tu comunión con Dios se profundiza como nunca antes. En el próximo segmento de este estudio, vamos a mirar cómo un hombre como Nehemías enfrentó la reconstrucción de Jerusalén desde una mentalidad inquebrantable, cómo la renovación de su mente lo capacitó para liderar, resistir ataques y no dejarse desviar. Porque pensar como Cristo no es solo para sobrevivir el desierto, es para reconstruir las ruinas, liderar con visión y edificar lo que otros han destruido. Vamos juntos. Dios está enseñándonos a pensar como Él. La estrategia mental de Nehemías. Después de haber visto cómo Jesús venció en el desierto con una mente alineada al Padre, y cómo Pablo nos exhorta a renovar nuestro entendimiento para no conformarnos al molde de este mundo, ahora nos adentramos en una historia profundamente práctica y desafiante. La historia de Nehemías. Porque pensar como Cristo no es solo resistir el mal o responder con sabiduría en la tentación. También es saber construir, restaurar, tomar decisiones firmes en medio de la presión y no dejar que las voces externas contaminen la visión que Dios ha puesto en nosotros. Nehemías fue un hombre que vivió con la mente enfocada en el propósito divino. Y eso es clave. La mente de Cristo siempre está anclada al propósito del reino. No se deja desviar por el ruido, por la crítica o por el agotamiento. Cuando Nehemías recibió la noticia de que Jerusalén estaba en ruinas, su reacción no fue desesperarse ni buscar culpables. Su primer impulso fue quebrantarse y orar. Antes de pensar en soluciones, puso su mente a los pies de Dios. Antes de elaborar un plan, se sumergió en la intercesión, porque quien piensa como Cristo no actúa desde la prisa, sino desde la dirección del Espíritu. En sus oraciones, Nehemías no solo pedía ayuda. Se identificaba con el pecado del pueblo, reconocía la necesidad de arrepentimiento y recordaba las promesas de Dios. Esto revela algo profundo. Su mente no solo estaba preocupada por lo físico, los muros rotos, sino por lo espiritual, la relación del pueblo con su Dios. Muchos líderes construyen desde la estrategia, pero Nehemías construía desde la comunión. Sabía que antes de restaurar lo exterior, había que alinear lo interior. Por eso,
Su forma de pensar estaba profundamente enraizada en la palabra. No buscaba gloria personal, ni éxito humano, ni reconocimiento. Su mente estaba rendida al llamado de Dios. Cuando se presentó delante del rey Artajerjes para pedir permiso para reconstruir Jerusalén, lo hizo con inteligencia, con discernimiento y con una estrategia mental impecable. No improvisó. Tenía un plan. Sabía lo que necesitaba. Calculó los tiempos. Pidió cartas, provisiones y autoridad. Esto nos enseña que la mente de Cristo no solo es espiritual, también es práctica. No es vaga, ni mística, ni desorganizada. Es clara, enfocada, diligente. Nehemías no se conformó con llorar por las ruinas. Usó su dolor como combustible para restaurar. Y eso solo es posible cuando los pensamientos han sido redirigidos por Dios. Pero aquí viene lo más importante. En cuanto comenzó la obra, también comenzaron los ataques. Sanbalat, Tobías y Gesem se convirtieron en voces de burla, de amenaza, de distracción. Este es un patrón que se repite siempre que alguien decide edificar algo para Dios. Aparecen voces externas que intentan quebrar la mente del siervo. El objetivo del enemigo no era detener las manos de Nehemías, era paralizar su pensamiento, porque sabían que si lograban alterar su mente, su obra se detendría sola. Pero Nehemías tenía una mente decidida. Sabía lo que Dios le había encomendado y no permitió que las palabras ajenas se convirtieran en pensamientos internos. Cuando lo llamaban a descender, él respondía: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir». Esta respuesta es una declaración mental. No solo estaba afirmando su compromiso, estaba defendiendo su enfoque. Amado hermano, muchas veces perdemos batallas no por falta de fuerza, sino por falta de enfoque. Nos dejamos distraer. Abandonamos lo que Dios nos mandó a hacer por responder a lo que otros opinan. Nehemías no cayó en ese juego. No malgastó su mente en argumentos. No cambió visión por validación. Y eso es exactamente lo que necesitamos aprender. Pensar como Cristo implica entender que no toda crítica merece respuesta, que no toda provocación necesita una reacción. Es saber discernir qué palabras vienen para edificar y cuáles vienen para frenar. Es tener la madurez de seguir adelante cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Porque el enemigo muchas veces no puede destruir lo que haces, pero sí puede intentar destruir cómo piensas. Si logra instalar desánimo, duda, temor o confusión en tu mente, la obra se detiene. Por eso, la protección de la mente es vital. Nehemías blindó la suya con propósito, oración y vigilancia constante. En un momento, los enemigos planearon atacarlo por sorpresa, pero Nehemías colocó vigilantes. Esta es otra clave espiritual. La mente que piensa como Cristo no vive dormida. No se relaja espiritualmente. Está atenta, discerniendo. Coloca límites. Examina pensamientos. Identifica amenazas. No vive en paranoia, pero sí en alerta, porque sabe que una mente descuidada es tierra fértil para la mentira. Por eso Pablo decía: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto fue lo que hizo Nehemías, y por eso pudo continuar la obra. Otro intento del enemigo fue enviar cartas falsas con acusaciones infundadas. Decían que Nehemías se quería rebelar, que buscaba coronarse rey. Intentaban manipularlo con rumores y miedo. Pero él no cayó. Oró y dijo: «Fortalece, oh Dios, mis manos». Esta oración es tan breve como poderosa. Revela que su fuerza no venía de su carácter, sino de su dependencia. Cada vez que el enemigo arremetía, Nehemías se refugiaba en la oración. No en argumentos, no en estrategias humanas,
sino en la presencia de Dios. Porque quien piensa como Cristo, cuando es atacado por palabras, responde con fe. Cuando es herido por mentiras, se sana en oración. Finalmente, el muro fue terminado en 52 días, y la Escritura dice que cuando los enemigos lo vieron, se sintieron humillados, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Este es el fruto de una mente firme: edificación, restauración, testimonio. Nehemías no solo reconstruyó muros, restauró identidad, no solo dirigió una obra, provocó un avivamiento, y todo empezó en su mente, cuando decidió no dejar que el dolor lo consumiera, sino que lo empujara al propósito. Querido hermano, pensar como Cristo también es esto: no rendirse, no descender, no retroceder. Es tener visión, claridad, dirección. Es saber quiénes somos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, y no negociar ese llamado. Es seguir construyendo aunque falten recursos, aunque sobren voces negativas, aunque el cansancio golpee el alma. La mente de Cristo no está diseñada solo para resistir, sino para avanzar. Y Dios está formando en nosotros esa misma determinación. En el siguiente paso de este viaje, vamos a observar cómo José, el soñador traicionado, también fue procesado en su mente para convertirse en el hombre que sostuvo naciones. Porque no se llega al palacio sin haber vencido primero la batalla de los pensamientos en la prisión. Dios está enseñándonos, paso a paso, cómo pensar como Él. Y esa enseñanza está transformando todo nuestro interior. El caso de Nehemías nos sigue revelando con precisión quirúrgica lo que significa pensar como Cristo en contextos reales, presionantes y demandantes. Porque mientras muchos esperan que Dios se mueva solo en lo emocional o en lo milagroso, la historia de Nehemías nos recuerda que Dios también se manifiesta en la perseverancia, en la organización, en la claridad mental y en la fortaleza interior. Y todo eso nace, crece y se sostiene en la mente. Una de las características más notorias de la mente de Nehemías es su capacidad de mantener el enfoque a largo plazo. Desde el primer momento hasta el final de la obra, jamás perdió de vista la razón por la que estaba haciendo todo aquello. Cuando muchos se hubieran agotado, él persistió. Cuando otros se hubieran desanimado, él buscó a Dios. Su mente no era gobernada por las emociones del momento, sino por la visión eterna del propósito. Esto es pensar como Cristo, tener una mente anclada en lo eterno para actuar con sabiduría en lo presente. Durante la reconstrucción, el pueblo que estaba con él también atravesó momentos de miedo, cansancio y duda. Había escombros por todas partes, y los enemigos amenazaban con atacar en cualquier momento. El agotamiento era físico, pero el riesgo más grande era mental. Porque cuando el corazón se cansa, es la mente la que sostiene o derrumba el avance. Nehemías entendió esto y habló al pueblo como un pastor habla a sus ovejas. Los animó, les recordó la promesa, los organizó por familias, los armó con espada en una mano y herramienta en la otra. Aquí está otra clave. La mente que piensa como Cristo no abandona a su gente en medio de la batalla. Los fortalece, los equipa, los conecta con su fe. Y esto es vital para nosotros hoy, porque muchos estamos rodeados de ruinas personales, familiares o espirituales. Y pensamos que lo que necesitamos es más fuerza física, más recursos o más ayuda externa. Pero el Señor quiere decirnos que lo que más necesitamos es una mente renovada. Una mente capaz de mantenerse enfocada en medio de la confusión. Capaz de sostenerse en la promesa, aun cuando lo visible diga lo contrario. Una mente que se aferra al llamado más allá de los resultados inmediatos. Eso es lo que sostuvo a Nehemías,
y eso es lo que nos sostendrá también a nosotros. La mente de Cristo en Nehemías se revela también en cómo manejó las injusticias internas, porque no solo enfrentó amenazas externas, sino también problemas dentro del pueblo. Algunos nobles explotaban a los más pobres, cobrando intereses injustos, haciéndolos esclavos de sus propias deudas. Nehemías se enojó, pero no explotó. Reflexionó. Llamó a una asamblea. Enfrentó a los opresores, les pidió restitución y logró que devolvieran lo robado. Esta capacidad de confrontar con sabiduría, sin caer en la destrucción emocional, revela una mente madura, gobernada por la justicia divina y no por la reacción humana. Jesús hizo lo mismo cuando confrontó a los fariseos. Habló con autoridad, sin caer en provocaciones. Llamó a cuentas, sin perder la compostura. Enseñó, sin condenar sin propósito. Y eso es lo que vemos también en Nehemías. Una mente que no se desconecta del corazón, pero que tampoco se doblega ante la injusticia. Una mente capaz de mantener el equilibrio entre verdad y gracia, entre firmeza y sensibilidad. Otro detalle profundamente revelador aparece cuando Nehemías termina la obra. Él podría haberse sentido orgulloso, satisfecho, incluso intocable. Pero no. Lo primero que hace es dirigir al pueblo hacia un momento de consagración. Llama a Esdras, el escriba, y juntos conducen al pueblo a una lectura pública de la ley. La gente llora al escuchar la palabra, porque su conciencia se despierta. Esto nos enseña que una mente alineada con Dios no se embriaga de éxito, se postra en reverencia, no se cree autosuficiente, reconoce la necesidad permanente de la guía de Dios. Aquí nace un principio sagrado. El verdadero liderazgo no termina en la construcción, sino en la transformación espiritual del pueblo. Y esa transformación solo ocurre cuando el pensamiento de Dios reemplaza las narrativas que el mundo y el dolor han sembrado por años. Nehemías no solo quería un muro reconstruido, quería una generación renovada. Y lo logró porque su mente no se corrompió con el poder ni con el reconocimiento. Siguió siendo siervo, siguió escuchando, siguió obedeciendo. Pensar como Cristo es no perder la humildad aun cuando se ha alcanzado la victoria. Finalmente, en los capítulos posteriores, Nehemías sigue vigilando el estado espiritual del pueblo. Corrige, restaura, exhorta, llama al arrepentimiento. No se conforma con haber edificado una muralla. Quiere edificar un pueblo que piense, sienta y actúe conforme a la voluntad de Dios. Este es el legado más profundo de su liderazgo: haber sido un catalizador de renovación mental y espiritual. Porque cuando un pueblo aprende a pensar como Dios, ninguna ruina puede permanecer de pie. El poder de una mente alineada al cielo es capaz de cambiar la historia de una familia, de una ciudad, de una nación. Amado hermano, nosotros también estamos en tiempos de reconstrucción. Venimos de años difíciles, donde muchos muros espirituales han caído, donde nuestras emociones han sido golpeadas, donde nuestras ideas se han visto confundidas por tantas voces. Pero hoy, el Espíritu Santo está llamándonos a renovar nuestra mente, a reordenar nuestros pensamientos, a establecer vigilancia en nuestro interior. Porque lo que está por venir necesita hijos e hijas con mentalidad firme, visión clara, identidad fuerte y corazones rendidos. Como Nehemías, hemos sido llamados no a reaccionar, sino a edificar, no a vivir bajo presión, sino a vivir con propósito, no a dejar que el ruido nos detenga, sino a permitir que la voz de Dios sea nuestra única guía. Hoy es un día para decidir que vamos a blindar nuestra mente con la verdad, que no vamos a descender de la obra, que no vamos a distraernos con provocaciones. Vamos a seguir construyendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y en la próxima parte de este viaje
vamos a profundizar en la vida de José, un joven que, desde el pozo hasta el palacio, tuvo que reeducar sus pensamientos una y otra vez para no caer en el rencor, en la desesperanza, ni en la venganza. Porque pensar como Cristo también es perdonar lo imperdonable, creer cuando todo parece perdido y ver el propósito de Dios incluso en el sufrimiento. Vamos a descubrir juntos cómo una mente que se mantiene fiel en la cárcel termina gobernando en el reino. El pensamiento procesado de José en el silencio del foso. La historia de José es, sin duda, una de las más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. No solo porque vemos en él un ejemplo de fidelidad y perdón, sino porque nos revela cómo Dios trabaja en los pensamientos más ocultos del ser humano cuando parece que todo está roto, olvidado o injustamente retrasado. José fue elegido por Dios para algo grande, sí, pero antes de administrar los recursos de Egipto, tuvo que aprender a gobernar su propia mente en medio de la traición, el abandono, la calumnia y el silencio. Y este proceso es, precisamente, lo que nos enseña a pensar como Cristo. Desde joven, José tenía sueños grandes, pero aquellos sueños lo metieron en problemas. Sus hermanos lo envidiaron, lo malinterpretaron y finalmente lo vendieron como esclavo. Aquí comienza el primer gran campo de batalla, la mente traicionada. ¿Qué hace una persona cuando aquellos que deberían protegerlo se convierten en sus verdugos? ¿Cómo evitar que esa herida se transforme en resentimiento, odio o desconfianza crónica? José tenía todo el motivo del mundo para endurecerse, pero no lo hizo, no porque no doliera, sino porque su mente no se enfocó en la traición, sino en la soberanía de Dios. Pensar como Cristo implica mirar el dolor con otra óptica, no justificarlo, no minimizarlo, sino creer que, incluso en medio de la injusticia, Dios sigue teniendo el control. Y eso fue lo que preservó la mente de José mientras era llevado como esclavo a Egipto. Una fe firme en que el plan de Dios seguía intacto, aunque los hombres lo hubieran traicionado. Él no dejó que el dolor contaminara su mente. No permitió que su visión del futuro fuera opacada por la oscuridad del presente. Y por eso, incluso como esclavo, floreció. La Escritura dice que en la casa de Potifar, Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Esto no significa que todo era fácil, sino que José trabajaba con excelencia, con entrega, con una actitud interior que lo hacía destacar. Su mente no estaba llena de quejas ni de autocompasión. ¿Y aquí hay una lección vital? Cuando pensamos como Cristo, no necesitamos que las circunstancias cambien para dar lo mejor. Damos lo mejor porque entendemos que nuestro servicio es al Señor, no a los hombres. José era esclavo, pero no tenía mentalidad de esclavo. Su entorno no definía su identidad. Su trabajo no era esclavitud, era fidelidad. Sin embargo, cuando parecía que todo iba mejorando, vino la siguiente prueba, la calumnia. La esposa de Potifar lo acusa falsamente y él termina en la cárcel, sin juicio, sin defensa, sin explicación. Y allí, en esa celda injusta, comienza la etapa más dura de su proceso, el silencio de Dios. Porque si hay algo que sacude la mente, es pasar por sufrimiento sin recibir respuestas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el cumplimiento de aquellos sueños? ¿Dónde estaba la recompensa por su integridad? Una mente no entrenada en la verdad habría colapsado, habría maldecido, habría abandonado la fe. Pero José siguió firme. Amado hermano, pensar como Cristo también es esto. Permanecer fiel incluso cuando el cielo parece callar. Es elegir seguir creyendo cuando no hay señales. Es amar a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. José no tenía un profeta que lo animara.
No tenía un pastor que le hablara, solo tenía sus pensamientos. Y allí, en esa soledad, escogió no contaminarse con rencor ni con rebeldía. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún en la cárcel sirvió a otros, interpretó sueños, escuchó corazones heridos, compartió esperanza, no porque su situación fuera cómoda, sino porque su mente estaba anclada en algo más alto. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando el copero del faraón tiene un sueño, y José lo interpreta. Le pide que, cuando salga, se acuerde de él. Pero el copero lo olvida. 2 años más de silencio. 2 años más esperando una oportunidad. 2 años más sin respuesta. Aquí es donde muchos caen. El olvido de los hombres suele ser una herida que produce pensamientos destructivos. No valgo. Nadie me ve. Dios se olvidó de mí. Pero José no se detuvo. Esperó. Se mantuvo. Y este tipo de perseverancia solo nace de una mente formada en lo secreto, procesada en lo profundo y sostenida por una confianza que no depende de lo visible. Y entonces, cuando el tiempo de Dios llegó, todo cambió en un instante. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y el copero, al fin, se acordó de José. Lo sacaron del calabozo, lo afeitaron, le dieron vestiduras nuevas, y fue llevado ante el hombre más poderoso del mundo. Pero lo que más impacta no es el cambio exterior, sino la madurez interior que había en José. El faraón le dice: «He oído que tú puedes interpretar sueños». Y José responde: «No está en mí, Dios dará respuesta». Aquí vemos la mente completamente transformada. José no busca brillar, no intenta demostrar nada, no se aprovecha del momento para vengarse de su olvido. Habla con templanza, con seguridad, con humildad, porque quien ha sido quebrado por Dios piensa con reverencia. No habla desde el ego, sino desde la dependencia. Su mentalidad ya no es la del joven arrogante que contaba sueños para sentirse importante. Es la de un siervo que entiende que toda sabiduría viene del cielo. Faraón lo escucha, cree en él, y en un giro extraordinario, José pasa de prisionero a gobernador, de la oscuridad al trono, de la celda al palacio. No por suerte, no por talento humano, sino porque su mente fue encontrada apta para administrar una nación. Y esta es una verdad poderosa. Antes de entregarte una gran responsabilidad, Dios prueba tu pensamiento en lo oculto. No busca perfección, sino madurez. No busca fuerza, sino obediencia mental. Si puedes gobernar tus pensamientos en el pozo, puedes gobernar sobre pueblos en el palacio. Y aún más profundo, cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, aquellos que lo traicionaron no los acusa ni los humilla. Llora, los abraza, les dice: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta frase resume todo lo que significa pensar como Cristo. Ver el propósito de Dios incluso en la herida. Liberar a los que nos hirieron, no desde la debilidad, sino desde la comprensión espiritual. José no tenía rencor, tenía revelación, porque su mente ya no era la de un hombre dolido, sino la de un hombre redimido. Hermano querido, ¿cuántas veces nosotros estamos atrapados en pozos de pensamientos negativos, de victimismo, de odio retenido, de frustraciones acumuladas? ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo: «Ya no puedo más», porque alguien nos olvidó o porque sentimos que Dios no responde? Pero hoy, a través de José, el Señor nos está mostrando que sí es posible pasar por el proceso y salir con la mente de Cristo. Sí es posible perdonar sin olvidar, recordar sin resentir, servir sin esperar nada a cambio.
Sí es posible seguir creyendo, aun cuando todo parezca en pausa. En la siguiente etapa de este estudio, vamos a explorar cómo Jesús, en su momento más crítico en el Getsemaní, libró una batalla mental decisiva para la salvación del mundo. Porque pensar como Cristo no solo es edificar, resistir o perdonar, también es rendirse al plan del Padre cuando cuesta, cuando duele, cuando significa morir a lo que uno quiere. Allí entenderemos que el mayor milagro de Jesús no fue caminar sobre el agua, sino decidir en su mente obedecer hasta la cruz. Cuando José pronunció aquellas palabras, Dios lo encaminó a bien. No solo estaba revelando una interpretación espiritual de lo ocurrido, estaba revelando cómo había sido transformado profundamente en su mente. Porque ningún hombre puede hablar de esa forma, a menos que haya aprendido a pensar como Cristo. No eran simples palabras de consuelo para sus hermanos. Era la expresión de una mente que había sido moldeada por el sufrimiento, refinada por el tiempo y rendida completamente a la soberanía de Dios. Muchos desean el éxito de José, pero pocos están dispuestos a pasar por el mismo proceso. Queremos el ascenso, pero no el foso. Queremos ser usados, pero no olvidados. Queremos la autoridad, pero no la humillación previa. Pero lo que Dios forja en lo oculto es lo que sostiene al hombre en lo público. José no llegó a gobernar porque era hábil, sino porque su pensamiento fue hallado fiel en lo secreto. Y esto es un principio que se repite en todos los que son llamados a grandes cosas. Dios forma el carácter del siervo a través del trato con su mente. Pensemos en la cantidad de pensamientos que José tuvo que resistir en la oscuridad de la cárcel. Pensamientos de duda. ¿Acaso Dios me abandonó? Pensamientos de acusación. ¿Qué hice mal? Pensamientos de comparación. Mis hermanos siguen libres, y yo, aquí. Pensamientos de derrota. Tal vez nunca saldré de aquí. Y, sin embargo, su corazón no se endureció. Eso solo ocurre cuando se tiene una mente firmemente conectada a la verdad de Dios, por encima de las emociones del momento. José no se dejó devorar por el por qué, sino que se sostuvo en el para qué. No preguntaba constantemente, ¿por qué me pasa esto?, sino que vivía esperando descubrir para qué Dios lo había permitido. Y cuando uno vive desde el para qué, la mente se eleva, se ordena, deja de autodestruirse, deja de pelear contra lo que no entiende y empieza a cooperar con lo que Dios está edificando. El pensamiento procesado de José también se manifiesta en su capacidad para administrar una nación sin que el poder lo corrompiera. Cuando fue puesto como segundo después de Faraón, no permitió que su nuevo cargo le hiciera olvidar sus raíces ni su dependencia de Dios. Mantuvo su mentalidad sobria, templada, enfocada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en medio del hambre, supo organizar el almacenamiento de los recursos sin avaricia, sin abuso, sin explotación. No usó su posición para vengarse. No se volvió duro ni inaccesible. Gobernó con sabiduría, porque su pensamiento ya no era el de un esclavo herido, sino el de un siervo transformado. Y aún más revelador es el momento en que ve llegar a sus hermanos durante la hambruna. Ellos no lo reconocen. Están frente a aquel que tiene el poder de castigarlos o salvarlos. ¿Y qué hace José? Los prueba, sí, pero no para herirlos, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Todo lo que hizo fue estratégico, sabio, sin odio, sin impulso. Eso solo puede hacerlo alguien que ha vencido la batalla interna. José no era gobernado por el pasado, era guiado por el propósito de Dios. Y esa es la diferencia entre alguien que reacciona desde el dolor y alguien que responde desde la visión. Cuando finalmente se revela, no hay reproche. Hay lágrimas, hay abrazo,
hay restauración. Les dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta perspectiva no es humana, es divina. Es el resultado de una mente que ya no se ofende, que ya no se encierra en la herida, que ha aprendido a ver la historia desde los ojos del cielo. Es exactamente la forma en la que Cristo miró a sus agresores desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano querido, si anhelamos pensar como Cristo, debemos estar dispuestos a rendir nuestros pensamientos en cada etapa de nuestra vida. Cuando nos traicionan, cuando nos olvidan, cuando nos levantan falsos, cuando nos pasan por alto, cuando nos tienen encerrados en cárceles invisibles de frustración, ansiedad o desesperanza. Es allí donde Dios entrena nuestra mente, porque no se forma un espíritu fuerte en tiempos fáciles. Se forja en la cueva, en el silencio, en la incomprensión. Se forma cuando en vez de maldecir, bendecimos. Cuando en vez de guardar rencor, servimos. Cuando en vez de reclamar venganza, ofrecemos gracia. La mente de Cristo no se logra repitiendo frases positivas. Se forma caminando con Dios a través del dolor sin perder el enfoque. José es prueba viva de eso. Y tú y yo también podemos llegar ahí. Tal vez no gobernaremos Egipto, pero sí podremos gobernar nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras palabras. Y ese tipo de gobierno interno es lo que permite que el reino de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. En el siguiente paso de nuestro estudio, vamos a adentrarnos en uno de los momentos más sagrados y reveladores de la vida de Jesús, el Getsemaní. Allí, en medio de la noche, el Salvador del mundo libró una batalla mental tan intensa que sudó gotas de sangre. Vamos a ver cómo se piensa como Cristo cuando el precio de la obediencia es la cruz, cuando lo que el corazón desea no se alinea con lo que el cielo demanda, y cuando solo una decisión puede cambiarlo todo. Porque pensar como Cristo también significa rendir la voluntad cuando más duele. Y esa es, quizás, la cima de toda transformación espiritual. El pensamiento obediente de Jesús en el Getsemaní. Si hay un lugar en las Escrituras donde se nos revela con absoluta claridad la dimensión más profunda de la mente de Cristo, es en el huerto de Getsemaní. Allí no vemos a Jesús predicando, ni haciendo milagros, ni caminando sobre las aguas. No lo vemos multiplicando panes, ni reprendiendo demonios. Lo vemos solo, de noche, en silencio, con el alma turbada hasta la muerte, sudando sangre, luchando contra el pensamiento más humano de todos. ¿Es posible no pasar por esta cruz? Hasta ese momento, Jesús había enfrentado a fariseos, había sido rechazado, perseguido, calumniado. Había resistido el desierto, había sido confrontado por Satanás y había vivido en obediencia total al Padre. Pero en Getsemaní ocurre algo distinto. Aquí no hay enemigos visibles. Aquí el conflicto no es con hombres, sino con su propio interior. La batalla es entre la voluntad del Hijo y el plan del Padre. Y esa guerra sucede en su mente. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esas palabras son honestas, reales, desgarradoras. Jesús no es un robot espiritual. Tiene emociones, siente temor, conoce el peso de lo que se avecina, sabe lo que significa cargar el pecado del mundo, sabe lo que es ser traicionado por un amigo, azotado injustamente, despojado, crucificado, y en ese instante su humanidad no lo hace menos santo, lo hace más perfecto, porque allí, en medio del dolor, decide obedecer. Eso es pensar como Cristo, no vivir en función del deseo, sino de la misión.
no hacer lo que se quiere, sino lo que el cielo ha decretado. Jesús no niega su angustia, pero tampoco permite que su angustia decida. No reprime su dolor, pero tampoco permite que el dolor gobierne. Su mente está en plena batalla y vence. ¿Cómo? Con una frase que atraviesa el alma: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amado hermano, ¿cuántas veces hemos sentido esa misma tensión? Sabemos lo que Dios nos pide, pero hay algo dentro de nosotros que grita lo contrario. Sabemos lo que la palabra dice, pero nuestras emociones nos empujan hacia la desobediencia. Es en esos momentos donde el pensamiento de Cristo no es una teoría, es una decisión. Jesús pudo huir, pudo callar, pudo resistirse, pero eligió la cruz. No por masoquismo, sino por amor. No porque era fácil, sino porque su mente estaba rendida al plan eterno. Y aquí se revela un principio celestial. La verdadera obediencia comienza en los pensamientos, no en la acción, sino mucho antes, en lo invisible, en el lugar secreto del corazón donde nadie más entra, allí donde dialogamos con Dios sin palabras, donde el espíritu y nuestra voluntad chocan, donde las emociones luchan por el control. Es ahí donde se define si seremos fieles o no. Y Jesús, en Getsemaní, nos mostró el camino: orar hasta que la voluntad se rinda. Él no oró una vez, oró 3 veces, y cada vez volvió con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque su alma necesitaba alinear su mente con el cielo. Porque incluso el Hijo de Dios necesitó orar hasta vencer el deseo de evitar el sufrimiento. Porque la obediencia no siempre es inmediata. A veces es un proceso de muerte interna, de entrega progresiva, de renuncia radical. Y eso no es debilidad, es santidad. Pensar como Cristo no es anhelar la cruz, es aceptarla cuando el Padre la permite. Es entender que hay gloria después del dolor, pero no sin dolor. Que hay resurrección, sí, pero después de la muerte. Que hay coronas, sí, pero después del Getsemaní. Jesús sabía que la copa era amarga, pero también sabía que el resultado sería eterno. Y esa conciencia es la que lo sostuvo. La mente de Cristo ve más allá del momento. Sabe que el proceso es temporal, pero el fruto es eterno. Y mientras todo esto ocurría, sus discípulos dormían. Ni siquiera ellos comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Jesús los despierta y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta frase nos deja ver otra verdad crucial. La mente dispuesta no basta. Hay que velar y orar. Muchos de nosotros decimos: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y sí, nuestro espíritu lo desea. Pero si nuestra mente no está despierta, si no oramos, si no velamos, si no sometemos nuestros pensamientos al espíritu, caeremos en la tentación de elegir el camino más cómodo. Dormiremos cuando deberíamos estar intercediendo. Callaremos cuando deberíamos obedecer. Retrocederemos cuando deberíamos avanzar. Por eso Jesús insiste: velad. Es decir, despierten su mente espiritual. No se dejen gobernar por el cansancio, por la rutina, por el miedo. Pidan fuerza al cielo, porque la batalla no es externa, es interna. Después de esa noche, Jesús fue arrestado. Pero ya había vencido. El juicio, la cruz, la lanza, la corona de espinas. Todo eso fue la consecuencia visible de una victoria que ya había ocurrido en Getsemaní. La batalla verdadera fue allí, y fue mental, fue espiritual, fue secreta y fue total. Cuando se piensa como Cristo, se gana primero en lo oculto, para luego manifestar la gloria en lo visible. Y ese es el camino que también nosotros debemos seguir. Habrá momentos donde nadie nos verá, donde estaremos solos,
donde nuestras decisiones no serán comprendidas, donde obedecer nos dolerá, donde decir sí a Dios significará decir no a muchas otras cosas. Pero si allí, en ese punto, elegimos rendir nuestra mente al cielo, entonces la victoria ya es nuestra. Querido hermano, piensa por un momento, ¿cuántas veces has estado en tu propio Getsemaní? ¿Cuántas veces has querido evitar esa copa? ¿Cuántas veces tu mente ha estado dividida entre lo que deseas y lo que Dios quiere? Jesús no te rechaza por eso. Él pasó por lo mismo. Él sabe lo que es luchar con el pensamiento. Y por eso, hoy puede ayudarte. Él no solo murió por ti, también venció en su mente por ti, para mostrarte que sí es posible obedecer cuando duele. En la siguiente y última etapa de este viaje, vamos a explorar cómo Pablo nos deja instrucciones finales sobre cómo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque una vez que hemos aprendido a pensar como Él, debemos proteger esa mente. Y eso requiere vigilancia, constancia y una guerra espiritual activa. Porque el enemigo sabe que el que piensa como Cristo, vive como Cristo. Y por eso hará todo lo posible para derribar tu forma de pensar. Pero hoy vamos a aprender cómo mantener firme la mente que Dios está formando en nosotros. 6. La mente armada para la batalla, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Habiendo recorrido el proceso de transformación mental, desde Daniel hasta Jesús, ahora llegamos a un punto esencial para todo creyente que desea conservar lo que el Espíritu ha depositado en su interior. Porque una mente que ha sido procesada, rendida, transformada, también necesita ser protegida. Y nadie entendió esto mejor que el apóstol Pablo cuando escribió, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Estas palabras no son retóricas, son un manual de guerra espiritual. Pablo entendía que la mente es un campo de batalla continuo y que incluso después de ser renovada, puede ser atacada, infiltrada, manipulada por pensamientos que parecen lógicos, incluso justos, pero que tienen una raíz contraria al reino. Por eso, no basta con haber aprendido a pensar como Cristo. Hay que mantener esa mente activa, alerta y sujeta a la verdad del Evangelio. La palabra argumentos que usa Pablo viene del griego logismos, que significa razonamientos, pensamientos humanos, lógicas contrarias a Dios. Son esos pensamientos que se disfrazan de sabiduría, pero que si se examinan a la luz de la palabra, contradicen el carácter de Dios. Muchas veces se presentan así. Es que yo pienso que... Es que yo creo que esto no puede ser tan malo. Es que no lo siento así. Son lógicas humanas que parecen inofensivas, pero si no son filtradas, se convierten en fortalezas espirituales. Y aquí Pablo nos habla precisamente de fortalezas mentales, ideas fijas, estructuras internas que nos impiden obedecer. Pensamientos arraigados por años, por cultura, por experiencias pasadas, por traumas, por filosofías de este mundo que resisten la verdad del Evangelio. Son como murallas invisibles que no permiten que la obediencia a Cristo se instale completamente en nosotros. Por eso, él dice, derribando. Es decir, hay que confrontarlas, derrumbarlas, no tolerarlas ni dialogar con ellas. Porque todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, aunque parezca inofensivo, es un enemigo espiritual. Llevar cautivo un pensamiento no es simplemente ignorarlo, es atraparlo, identificar su origen, confrontarlo con la verdad y someterlo. Es como un soldado enemigo que se infiltra en un campamento. Si no se detecta, puede causar estragos desde dentro. Por eso, cada vez que un pensamiento toca nuestra mente,
debemos aprender a hacerle 3 preguntas. 1. ¿Esto glorifica a Cristo? 2. ¿Esto se alinea con la palabra? 3. ¿Esto fortalece mi fe y mi obediencia? Si la respuesta es no, ese pensamiento debe ser capturado. No puede quedarse. No puede crecer. Porque los pensamientos que toleramos se convierten en actitudes, y las actitudes en hábitos, y los hábitos en destino. Por eso, Pablo no habla de luchar contra demonios externos, sino contra argumentos internos. Porque muchas veces, el diablo no necesita atacarnos desde fuera. Le basta con susurrar una idea equivocada que no confrontamos, y dejamos que esa idea lo destruya todo desde dentro. Por eso, amado hermano, pensar como Cristo es también pelear como Cristo. Jesús no permitía que ninguna idea contraria al reino permaneciera en su mente. Por eso reprendía los pensamientos de Pedro cuando no venían del cielo. Por eso callaba ante la mentira. Por eso hablaba solo lo que oía del Padre. Él vivía en una guerra silenciosa, constante, para mantener su pensamiento alineado con el propósito eterno. Y ese mismo llamado es para nosotros. Pero no estamos solos en esta batalla. Pablo nos da también las armas para pelear. En Efesios 6 nos habla del casco de la salvación, una figura que representa la protección de la mente. ¿Qué significa esto? Que nuestra forma de pensar debe estar cubierta por la certeza de que somos salvos, amados, redimidos. Que nuestra identidad no puede ser negociada. Que no somos lo que sentimos, ni lo que pensamos por costumbre, ni lo que el mundo dice. Somos hijos de Dios, y esa convicción debe blindar nuestra mente cada día. El casco cubre la cabeza, y cuando no lo llevamos, somos vulnerables. Un solo pensamiento equivocado puede detener nuestra oración, nuestro avance, nuestra fe. Por eso, cada mañana debemos vestirnos espiritualmente, declarar la verdad sobre nosotros y pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué pensamientos no están en obediencia a Cristo. No se trata de vivir angustiados por cada idea, sino de desarrollar una mentalidad de vigilancia espiritual. Otra herramienta poderosa que Pablo nos entrega es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay arma más certera para derribar pensamientos mentirosos que la palabra. Pero no como un amuleto, sino como una verdad viva, interiorizada, activa. Cuando el enemigo nos dice, «No vales nada», respondemos con, «Fui comprado por precio, soy herencia del Señor». Cuando dice, «Dios se olvidó de ti», respondemos, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá». Cuando dice, «No puedes más», decimos, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Así se piensa como Cristo, respondiendo a la mentira con la verdad revelada. Pero este entrenamiento no ocurre en un solo día. Es un proceso, requiere constancia. Y por eso, Pablo también nos enseña a renovar la mente cada día. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La palabra transformaos en el griego es metamorfo, que implica un cambio de forma, como el de una oruga a mariposa. Es decir, no se trata de una modificación superficial, sino de un cambio total. No basta con pensar mejor, hay que pensar distinto. Hay que adoptar la lógica del reino, aunque no se entienda con lógica humana, y eso implica un rechazo consciente a la cultura de este mundo. Porque el mundo celebra lo que el reino rechaza. Promueve ideas que parecen sabias, pero que están vacías de eternidad. Y si no renovamos nuestra mente, nos conformamos, nos adaptamos, perdemos la diferencia, dejamos de pensar como Cristo y empezamos a pensar como todos. Por eso, la renovación es diaria, es intencional, es radical. Amado hermano, este viaje que comenzamos juntos no termina aquí.
Pensar como Cristo no es una meta que se alcanza una vez y ya está. Es una decisión diaria, es un estilo de vida, es una mentalidad que se forja en la intimidad, se fortalece en la prueba, se refina en la obediencia y se manifiesta en cada área de nuestra vida. Hoy, después de haber recorrido la historia de Daniel, de Jesús, de Nehemías, de José, de Pablo, entendemos que la mente de Cristo no es una aspiración lejana, sino una realidad que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y si permanecemos, si peleamos, si oramos, si rendimos cada pensamiento, entonces viviremos en una dimensión espiritual donde las circunstancias no controlan nuestra paz, donde las emociones no gobiernan nuestras decisiones, donde la voluntad de Dios se vuelve nuestro mayor deseo. En el cierre de este estudio, vamos a reflexionar sobre lo que este mensaje significa para tu vida y a sellarlo con una oración de compromiso profundo. Porque Dios no solo quiere cambiar tu mente, quiere usarla para transformar todo lo que te rodea. Hemos visto cómo Pablo nos exhorta a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No dice algunos pensamientos, ni los más importantes, ni los pensamientos religiosos. Dice todo pensamiento. Esto significa que no hay área de nuestra mente que deba permanecer sin someterse a su gobierno. Tus pensamientos sobre ti mismo, sobre los demás, sobre tu pasado, tus decisiones, tus emociones, tus planes, todo debe pasar por el filtro de su palabra. Porque el enemigo trabaja en los rincones donde la luz de Dios aún no ha sido entronada. Y si dejamos pensamientos sueltos, ellos construirán fortalezas desde dentro. Una fortaleza no se edifica de la noche a la mañana. Se forma ladrillo a ladrillo. Un pensamiento negativo repetido constantemente puede convertirse en una estructura mental que condicione nuestras decisiones por años. Por eso, si no llevamos esos pensamientos a Cristo, ellos nos llevarán lejos de Él. Es por eso que muchas veces luchamos tanto con nuestros actos, sin darnos cuenta de que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que pensamos antes de hacerlo. Jesús lo dijo claramente: del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. No del ambiente, no de las circunstancias, sino de adentro. Por eso, el cambio real empieza en la mente. Y aquí es donde necesitamos entender una verdad profunda. El enemigo no puede controlar tu vida sin antes controlar tu pensamiento. Él no puede tocar tu llamado, pero puede intentar nublarlo en tu mente. No puede cambiar tus promesas, pero puede hacerte dudar de ellas. No puede revocar tu identidad en Cristo, pero puede intentar que pienses como si no tuvieras valor. Por eso, la guerra más feroz no está afuera, está en lo que permites creer dentro de ti. Y aquí se levanta la urgencia de vigilar nuestra mente como quien vigila un tesoro sagrado. A lo largo del Nuevo Testamento, Pablo insiste en la mentalidad como eje del crecimiento cristiano. En Filipenses 2:5 nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y continúa describiendo la humildad, la obediencia, el sacrificio del Hijo. Pero lo que más llama la atención es esa frase: haya en vosotros. Es decir, puede estar o no. Pensar como Cristo es una posibilidad, pero también una responsabilidad. No ocurre por osmosis. Ocurre cuando cultivamos conscientemente ese tipo de pensamiento. Cuando no nos conformamos con pensar como cristianos, en teoría, sino vivir con la misma mentalidad de Jesús en la práctica. Y esto requiere disciplina espiritual. No basta con asistir a una iglesia o ver predicaciones en línea. Pensar como Cristo implica examinarnos diariamente, rendir pensamientos antes de que crezcan, pedir al Espíritu que revele las mentiras que hemos creído, meditar en la palabra, no solo leerla,
Hablar desde lo que Dios dice, no desde lo que sentimos. Tener comunión constante con Dios, no solo ocasional. Pablo lo entendía tan bien que en 1 Corintios 2:16 dice: «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Esta es una de las declaraciones más asombrosas del Evangelio. Tener la mente de Cristo, no una versión disminuida, no una copia débil. La misma mente que habitó en Jesús, ahora está disponible para nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto no significa que seamos perfectos, sino que tenemos acceso a un pensamiento superior, divino, eterno, justo, misericordioso, estratégico. Un pensamiento que no se deja llevar por la carne, ni por el miedo, ni por la opinión pública. La mente de Cristo en nosotros no nos vuelve arrogantes, nos vuelve humildes, porque entendemos que todo lo que somos proviene de Él. Nos vuelve pacientes, porque vemos a los demás con los ojos del reino. Nos vuelve fuertes, porque sabemos que lo eterno pesa más que lo temporal. Y nos vuelve sabios, porque sabemos discernir entre lo que parece y lo que realmente es. Una mente espiritual no se mueve por impulsos, se mueve por dirección divina. Y esa dirección requiere algo que no siempre se menciona: silencio interno. Muchas veces estamos tan llenos de pensamientos, de información, de ideas contradictorias, que no oímos la voz del Espíritu. Para pensar como Cristo, tenemos que aprender a silenciar el ruido mental, a buscar momentos de soledad con Dios, a desconectar de las voces externas y entrar en el lugar secreto donde solo Él habla, porque su pensamiento no se impone, se revela, y solo se revela a los que lo buscan con corazón sincero y mente rendida. Hermano amado, pensar como Cristo es una forma de vivir. No es solo para el domingo, no es solo cuando estamos en modo espiritual. Es una forma de caminar por la vida, de trabajar, de enfrentar problemas, de amar a los hijos, de perdonar a los enemigos, de manejar el dinero, de atravesar las pruebas. Una persona que piensa como Cristo no es una persona perfecta, es una persona dirigida, y esa dirección es lo que marca la diferencia. Muchos creyentes están estancados no porque no tengan fe, sino porque su mente sigue pensando como antes. Quieren frutos nuevos, pero con pensamientos viejos. Quieren gozo, pero piensan en derrota. Quieren libertad, pero siguen atados a estructuras mentales del pasado. Y el Señor hoy está diciendo: renueva tu mente, y todo cambiará. Porque no hay nada más poderoso que un hijo de Dios con la mente alineada al cielo. Cuando eso ocurre, el enemigo tiembla, porque sabe que no puede detener a alguien que piensa desde la verdad, que decide desde el amor, que responde desde la fe y que actúa desde la obediencia. Hoy, después de todo lo aprendido, es tiempo de tomar una decisión profunda. Ya no podemos conformarnos con pensamientos reactivos, carnales, condicionados por el sistema. El Señor nos ha llamado a otro nivel, a pensar como Cristo, a vivir desde el reino, a vencer con la mente y el corazón. Y para eso, necesitamos cerrar este estudio con una convicción. Si Él nos ha dado su espíritu, entonces también podemos vivir con su mentalidad. No porque seamos capaces por nosotros mismos, sino porque Él vive en nosotros. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. En el cierre de este mensaje, vamos a sellar todo lo aprendido con un llamado al compromiso, a la transformación continua y a una oración que marque un antes y un después en nuestra manera de pensar. Porque Dios está formando en nosotros una generación que no solo conoce su nombre, sino que piensa como Él. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, no estás entre la mayoría. Has cruzado la puerta que muy pocos se atreven a abrir.
la del pensamiento rendido. En un mundo que exalta la independencia, la autosuficiencia, el impulso emocional y el ruido constante, tú has detenido todo para escuchar la voz de Dios. Y no una voz superficial ni ligera, sino una que toca lo profundo, que confronta, que edifica, que transforma. Lo que has escuchado no ha sido simplemente una enseñanza, ha sido un llamado a vivir con la mente de Cristo, a dejar de conformarte con pensamientos pequeños, limitados, contaminados por el dolor o deformados por experiencias pasadas. Ha sido un llamado a alinear cada pensamiento, cada decisión, cada reacción a la mente del que se humilló hasta lo sumo, del que obedeció hasta la cruz, del que venció no con espada, sino con sumisión absoluta al Padre. Hoy, después de haber recorrido juntos las vidas de Daniel, Nehemías, José, Jesús, Pablo, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes justificar pensamientos derrotistas, reactivos o carnales como si no tuvieras opción. Porque ahora sabes que el Espíritu Santo no solo transforma el corazón, también renueva la mente. Ahora sabes que la obediencia empieza en lo que piensas, que la paz no viene del exterior, sino de lo que decides permitir dentro de ti, y que no hay nada más poderoso que un hijo de Dios que ha aprendido a pensar como su Salvador. Tal vez en el pasado te sentiste esclavo de tus pensamientos. Tal vez dijiste cosas como, yo soy así, no puedo evitarlo, nunca podré cambiar esta forma de ser. Pero hoy, a la luz de la palabra, entendemos que eso no es verdad. El enemigo quiere que creas que estás limitado por tu historia, pero Dios dice, yo renuevo tu mente para que vivas en mi verdad. Lo que no pudiste controlar antes, ahora puede ser gobernado por el Espíritu. Lo que antes dominaba tu mente, ahora debe postrarse ante Cristo. Esa es la autoridad que tienes como hijo. Y no se trata de vivir sin luchas. Se trata de vivir venciendo en medio de ellas. Se trata de reconocer los ataques mentales, los pensamientos disfrazados de verdad, y no dejarlos pasar. Se trata de tener una mente armada, entrenada, discernida, porque el que aprende a gobernar sus pensamientos puede gobernar su carácter, su boca, sus pasos, su vida entera. El Señor no busca perfección en ti, busca disposición, busca un corazón que diga cada día, Espíritu Santo, enséñame a pensar como Jesús pensaría en mi lugar. Cuando empiezas a vivir así, todo se transforma. Tus relaciones cambian, tu forma de hablar cambia, tu forma de amar cambia, tu forma de servir cambia. Incluso tus batallas internas toman otro sentido, porque ya no luchas para sobrevivir, luchas para obedecer. Ya no peleas para escapar, peleas para conquistar. Pero esto no se logra solo con emoción, se logra con decisión. Por eso, quiero pedirte que comentes ahora mismo la siguiente frase. He decidido rendir cada pensamiento a Cristo, porque mi mente ya no me pertenece, le pertenece a Él. Sound, no lo escribas por escribirlo. Hazlo como una declaración, como una marca espiritual, como un compromiso visible de lo que ha ocurrido en tu interior. Porque ese comentario puede ser el primer paso hacia tu nueva manera de pensar y puede inspirar a otros a comenzar también su proceso. Además, si este mensaje tocó tu vida, te animo a compartirlo con 3 personas específicas. No lo hagas solo por educación, hazlo por misión, porque lo que Dios te habló aquí puede ser exactamente lo que otro hermano necesita. Puede ser la luz para un pensamiento que está atrapado en tinieblas. Puede ser la llave que libere una mente confundida, herida, desgastada. No guardes lo que el cielo te dio. Sé un canal. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No para aumentar números,
sino para que permanezcas conectado a esta fuente de edificación. Muchos de nuestros hermanos en la fe viven en lugares donde no hay una iglesia cercana, donde el alimento espiritual escasea. Este espacio se ha convertido en un refugio, en un altar, en una escuela del alma. Y tu presencia aquí no es una casualidad. Dios quiere seguir formándote. Este canal puede ser parte de tu renovación diaria. Te animo también a darle me gusta a este video, no como un gesto mecánico, sino como un acto de fe. Porque cuando lo haces, estás ayudando a que el algoritmo de esta plataforma muestre este mensaje a más personas que lo necesitan urgentemente. Estás sembrando en otros lo que tú mismo acabas de cosechar. Y créeme, hay almas al borde del colapso que podrían encontrar luz gracias a ese simple gesto. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a que te detengas unos minutos. Quédate hasta que este video termine. No lo pauses. No salgas corriendo a otra cosa. Permite que el ambiente espiritual que se ha creado en estos minutos selle lo que Dios ha sembrado en ti. Deja que la música te acompañe en silencio mientras elevas una oración personal al cielo. Dile al Señor con tus propias palabras que aceptas su pensamiento sobre ti, que renuncias a vivir desde la mentira, que te comprometes a pensar como Él. Y mientras lo haces, alaba, da gracias, exalta, porque algo profundo ha ocurrido. No lo ves con los ojos, pero ya está. Has sido transformado por dentro, y esa transformación seguirá creciendo cada día, si permaneces cerca de Él. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.